sí, está bien, Alejandro. Como quiera, ahorita lo que sigue es el cómo crear los planes de estudios. Bueno, en cobranza tenemos todavía, por ejemplo, la creación de presupuestos, el registro la consulta de ingresos por fecha. Este reporte es muy útil. En en la gran mayoría de las escuelas, las personas que se encargan de recibir y entregar el dinero a los directivos, reciben el dinero de los alumnos y de los padres de familia y tienen que entregar como o lo vamos a llamar como se llama, un corte de caja. Entonces, eh, se les complica mucho. Me ha tocado estar en escuelas donde registran en Excel, registran en un libro mayor y luego todavía lo hacen en Escolar GES. Entonces, no es necesario. Este reporte donde dice consulta de ingresos por fecha. Ustedes ahorita vimos que Marco pagó su colegiatura. Entonces, yo voy a ver que el día de hoy, del 21 al 21, alguien pagó, pero estamos hablando de, sí, quiero ver qué me pagaron. Entonces, no sé si se registró, perdón, es el día anterior. Yo le pongo ¿qué me pagaron el día de hoy? Este es el único pago que he recibido, pero ya en la práctica este reporte te da todos los ingresos del día y yo ya puedo imprimir, incluso te dice en este reporte, aquí está, de quién lo recibió, el, el número de recibo y te da un total. Este es el que se debe de considerar como el corte de caja, como lo llaman en muchas partes, y de ahí nosotros podemos saber exactamente cuánto cobró y cuánto te tiene que entregar la persona que se encarga de las finanzas. Y con eso ya no tienen que estarlo registrando en otra parte. Ustedes están capturando los cobros diarios y al mismo tiempo están diciéndole al sistema que ese alumno ya no debe X concepto. Entonces, hay este sumario de ingresos puede ser también útil porque ese nos da por conceptos, por inscripción recibí tanto, por colegiatura tanto, o sea, nos da un sumario por concepto de ingresos. Entonces, ese reporte lo vamos a ver en cobranza y en consulta de ingresos por fecha. Los estados de cuenta. Estos estados de cuenta son también útiles para saber qué es lo que debe el alumno. Creo que aquí está en forma más rápida. Este es. La opción de estado de cuenta de cobranza también la podemos abrir desde aquí. Le damos a seleccionar alumnos y le damos continuar y ahí podemos ver en qué está vencido. En la parte de abajo nos dice lo que no está vencido, lo que está vencido y los pagos cubiertos. Aquí en color gris la inscripción ya la pagué, bueno, ya la pagó. La credencial pues la debo y tengo vencido. Este es un estado de cuenta ilustrativo, vamos a llamarlo así, o visual, como dice aquí. Y este tipo de lista pues es de los contadores. Los contadores les gusta más ver las cosas así. Ellos se van mucho por esto, qué es lo que debe en total, los totales por alumno. Arriba tenemos opciones de ver observaciones de los recibos, que era lo que les decía ahorita. Ver los recargos por pagos vencidos, aquí están. Entonces, todos estos filtros, aquí está el recibo con el que se pagó.
ver el último pago. Entonces, este es muy útil para todo lo que es. Aquí nosotros podemos todavía usar otras, ya si eres usuario supervisor, yo puedo ver el recibo o incluso puedo cancelar recibos, pero eso no se lo recomiendo. Pero eso ya sería cuando ya no hay otra opción más que cancelar los recibos de pago. ¿Qué más? Ya, lo de los enlaces bancarios, esto es muy útil para cuando son escuelas que tienen contratos con los bancos para hacer pagos referenciados. El sistema ya está hecho para eso. Y ya si lo que se automatiza con este módulo es que en ese tipo de pagos referenciados nosotros desde Escolar G generamos los recibos de pago. Los alumnos van con esa referencia, el banco nos entrega al final del día un archivo de todos los pagos que recibieron, Escolar G los lee y automáticamente en lugar de estar capturando pago por pago de los alumnos, el Escolar G se agarra toda esa información y se los asigna a todos los alumnos. Entonces, es una manera que ya lo trae integrado. Bien, entonces ya podemos brincarnos al control académico. Vamos a ver en mi registro de ingresos, captura, ya vimos eso, la modalidad. Bueno, este de la apertura de caja no lo vi, se lo voy a dejar en el PDF para que vean ahí la diferencia, porque hay que cambiar las modalidades. Les decía al principio que era porque en unos manejan cajas y inician con un saldo inicial en caja y luego pues al final tienen que decir, bueno, yo empecé con tanto, recibí tanto, di tanto de cambio, entonces tengo que entregar. Entonces, eso no lo vamos a ver porque no es muy aplicable. Y para poder pasar ahora sí a lo que es planes de estudios. Bueno, los planes de estudios es uno de los puntos muy importantes para manejar en el sistema y dejar de estar haciendo las calificaciones en Excel o en Word. Vamos a ver cómo se hace eso en Escolar GES. Me imagino que todos tenemos conocimiento de que un plan de estudios, en este caso cada cuatrimestre tiene sus materias y que hay un método de evaluación. ¿Qué son los métodos de evaluación? Que mi materia Matemáticas 1, calificamos parcial 1, parcial 2, parcial 3, más el semestral y saco un promedio. De ese promedio, yo digo si ese alumno pasó, o le doy la oportunidad de que haga un extraordinario, o un curso de regularización, y luego ya de ahí la calificación final. Me voy directamente a un plan de estudios. Me voy a preparatoria. Ya no voy a explicar dónde están los botones, todo va a ser visual, porque ya nos queda nada más media hora. Vamos a crear un plan que se llame plan de estudios de prepa. Plan de estudios de preparatoria. Voy a decir que la calificación mínima a capturar, aquí en créditos mínimos aprobados, sí es importante que lo pongamos, pero esto ya es para los reportes finales cuando ya estamos definiendo si los alumnos llegaron a los créditos de un cierto plan. Aquí yo les voy a inventar que son 300 créditos como mínimo para aprobarlo. Las calificaciones
ya el gobierno ya no nos ya no nos deja que le pongamos 5, menos de 5, menos de 6 en ciertos niveles educativos, así que por eso nada más vamos a decir que lo menos que pueden es 6. La calificación máxima es un 10 y para aprobar tiene que tener un 7. Los promedios horizontales y verticales. Es recomendable siempre usar mínimo un decimal para poder promediar, porque ya en la práctica, aunque nosotros imprimamos enteros, en el cálculo debe tener mínimo un decimal para que nos determine bien los cálculos. Entonces yo siempre les recomiendo que usemos un decimal para los promedios y redondear a partir del 5, del 0.5. Y después de eso, nosotros hay que crear una etapa. Todo el mundo me pregunta por qué hay que crear una etapa. Hay ciertos planes de estudios que tienen una modalidad diferente de la general. Entonces es donde nosotros necesitamos manejarlo por etapas. En mi experiencia nunca lo hemos usado, pero si quieren conocer un poquito más de qué es eso con F1, estando en esa parte, el F1 en muchos de los lugares del sistema les va a decir, los va a llevar a ese tema y una explicación. Aquí en la parte final les habla sobre las etapas. Dice, por su parte, las etapas se administran utilizando las opciones del lado derecho, ya vimos eso. Y aquí están unos ejemplos, área general, de especialidad, de finanzas, terminal. Ya son etapas, dice, utilice estas 3 pestañas. Esto es lo que quería. Que por lo menos necesitamos una etapa. Por ello, en planes de estudio sin etapas aparentes, porque aparentemente casi los planes de estudio no tienen etapas, agrega una etapa única, anual o etapa general. Yo he preferido usar siempre la etapa general y esa es la que vamos a asignar aquí. Otro punto importante que hay que ver en los planes de estudio son los campos auxiliares. Yo puedo agregar en una escuela que estamos trabajando ahorita, me pedían que calificáramos las faltas, que cuando estamos capturando las calificaciones también querían meter las faltas, entonces aquí los podemos usar. Hay unos datos adicionales también que por ahí yo mencioné en los correos que les iba a decir, ahorita me acordé. Bueno, ahorita regreso a eso. Los campos auxiliares son los que nos van a ayudar a agregarle más cosas a la hora de calificar. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico, visual de qué pasa cuando agregamos un campo auxiliar. Las literales, aquí es donde cuando no queremos manejar números, que queremos manejar letras, que ahorita también ya parece que vamos a cambiar a eso, de que ahora se va a usar la A, la B y la C, así tipo americano. Entonces ya teniendo esta información, pero con esto es suficiente para yo registrar mi plan y ahora proceder a agregar las materias. ¿Ok? Yo voy a ver las asignaturas de ese plan, veo que no hay nada. Lo dejamos, siempre va a ser en rendimiento académico, en el caso de nuestras materias. Le damos una nueva asignatura y aquí empezamos a capturar las materias. Traje ahí un ejemplo de una prepa que manejan matemáticas 1. ¿De qué cuatrimestre es? Del primero. Horas de clases 5. Es una asignatura oficial y contabilizar para promedios verticales. Esa es la configuración más común
que se le hace a una materia. ¿Sí? Requisitos para usarla, todo esto ya son puntos más avanzados y que yo les decía desde un principio, hasta que ya dominemos de perdido lo básico, podemos pasar a lo que es el área avanzada. El curso de escolar que es avanzado, porque ya en avanzado se divide en dos, avanzado usuario o avanzado administrador. Entonces, en el administrador por ya hay muchas cosas que se le pueden agregar al programa que meramente, pues aparentemente se ve que no se le puede hacer. Pero ahorita me voy a enfocar a lo básico para irnos rápido en la asignación de las materias. Entonces ya tengo matemáticas 1, le digo que sí. Y ya tengo el cuatrimestre 1 con matemáticas 1. Entonces voy a química 1. Química 1. Le voy a poner que son las mismas horas de clases y todo lo demás es igual. Ahora ética y valores. Ética y valores. También es 1 porque ética y valores 1. Vamos a decirle que son 4 horas. Los créditos se tienen que poner. Yo ahorita en este plan que traigo no me imprimieron los créditos, por eso ni los voy a inventar. Pero también los créditos se tienen que poner y eso en todos los planes de estudios que he visto está asignado los créditos en cada materia. Bueno, ahora dice introducción a las ciencias sociales. Introducción a las ciencias sociales. Esa es única. Introducción a las ciencias sociales. También 4 horas, es del primer cuatrimestre y agregar. Taller de lectura y redacción. Taller de lectura y redacción 1. Y también 4 horas y todas les ponemos asignatura oficial y contabilizar para parámetros promedios. Nosotros podemos tener materias que no son oficiales, más sin embargo sí las califico, pero a la hora de hacer nuestros reportes o nuestras impresión de calificaciones o Cardex, yo puedo filtrar como materias oficiales y como materias no oficiales o ambas. Por eso puede ser útil. Luego sigue lenguaje. Sí, lenguaje adicional al español. Casi todas las prepas tienen ese mismo plan de estudio, ¿verdad? Lenguaje adicional al español. Todos los que estamos ahorita, tanto de línea y presencial, somos prepas. Bueno, la gran mayoría, creo que por ahí en una universidad. Siempre he tenido la curiosidad. ¿Qué enseñan en esta materia? Ok. Lenguaje adicional español. Bueno, precisamente en una preparatoria califican esta materia, pero le dan inglés y francés, les dan dos. Entonces lo que sacan, califican español e inglés, las capturan aquí como no oficiales, las capturan en el sistema y aquí usamos una fórmula. Si se fijan, hay un campo que se llama fórmula. Ahí yo uso la fórmula de que sumo las dos calificaciones de inglés y francés, lo divido entre 2 y se la asigno a esta materia.
Entonces, por ahí era que decía, ahorita quería acordarme qué ejemplo podía usar para las materias que no son oficiales. Informática 1 y educación física. Informática 1. Informática le dan a todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto nada más cuando es la especialidad o no? A todos. Ah, ya es de cajón. Sí. Y educación física. Ay. Educación física también es única. Bueno, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Qué hago para los de segundo? Exactamente. Nada más vamos a cambiar. Va a ser, por ejemplo, también Mat 2. Estas claves que yo estoy asignando, también en la práctica se ha visto más fácil trabajar cuando calificamos con claves así, porque si le damos claves, por ejemplo, yo puedo hacer mat y el número 2 romano, como se confunde con las letras, entonces ya con números como que las podemos ordenar más fácil. Aquí yo pongo mate y ya en el concepto es donde ya manejo los romanos. Esto es lo que vamos a cambiar. Esta materia es de segundo cuatrimestre, que son 5 horas, y agregamos. Voy a poner química 1, química 2. También son 5 horas. Si se fijan lo que pasó, nos crea un siguiente cuatrimestre y todas nuestras materias. Ética y valores 2. Ética y valores 2. Voy a poner 4 horas. Tenemos la otra materia. En taller de lectura y redacción, ¿es algo así como mecanografía? No, es español. Ah. Es español. Me faltó el 2. Informática 2. Bueno, informática 2. Yo creo que con esto es suficiente para poder asignarle. Aquí, ya en la práctica, ya en la realidad, tenemos que tener bien definido nuestras materias. Hay manera de que yo pueda, ahorita si se fijan, el sistema me ordena las materias de acuerdo a la clave. Y yo también, si yo la necesito con un cierto orden, hay que hacer ciertos cambios. Y bueno, sí los voy a mencionar. Aquí en el plan de estudios, a modificar este que dice ver las asignaturas ordenadas por código de asignatura, por eso me los está ordenando así. Pero ya en la práctica esto no es útil, en la preparatoria, en la primaria todavía esto sirve. Cuando yo no lo quiero ver ordenado, le quito la palomita, hago los cambios. De hecho, ahí mismo me dice a la hora de hacer, al momento de registrar, dice, usted ha indicado que no desea ver las asignaturas ordenadas por código. En este caso es necesario especificar el campo auxiliar para cada asignatura de este plan de estudios. ¿Desea guardar los cambios? Le digo que sí. ¿Por qué los menciono? Porque en este caso yo tengo que entrar a cada materia y aquí auxiliar para ordenar. Yo tengo que decirle, bueno, educación física
1, 2, 3. Es la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la 8. Entonces yo manejaría un 8 para educación física. Y aquí entre corchetes aparece el número que yo le asigné. Matemáticas debe ser el número 1. ¿Para qué sirve esto? A la hora de capturar o en los documentos. No, era matemáticas. Informática es el 7. A la hora que capturamos las calificaciones, el orden, yo quiero que el orden sea tal y como llevo mi plan de estudios. Entonces, ahí a cada materia le tendríamos que asignar el código consecutivo. Si se fijan, ya me lo empieza a ordenar. 1, 2, 7, 8. Entonces, eso es útil y es importante que lo mencione también aquí, porque después casi todos tenemos esa duda a la hora de usar el sistema. Ya no le seguí para saltarnos eso, como quiera ya lo comprendieron. Y ahora ya estamos, ahora lo que sigue es crear los métodos de evaluación. ¿Cómo vamos a capturar